global. José Carlos Díez, buenos días. Buenos días. Bueno, hacía alusión a esa newsletter que sueles mandar los lunes, en el que esta semana enfocabas en los riesgos inflacionistas. ¿Ves gravedad en estos? Bueno, gravedad no. Lo que sí estamos viendo es un brote de inflación que no veíamos desde hacía muchos años, prácticamente desde antes de 2007, y nos pilla con un crecimiento de demanda muy intenso. Estamos viendo, por ejemplo, las exportaciones españolas que salieron ayer, es un 20% superiores a la del año pasado y ya están por encima de los niveles de prepandemia y con escasez de oferta. Entonces, esa mezcla, si la sumas que tienes políticas fiscales todavía muy expansivas y políticas monetarias ultra expansivas, pues evidentemente que lo que hay que intentar es quitar presión sobre la inflación y la política monetaria que ya empezó a virar, y la política fiscal pues tendrá que empezar a virar también hacia una cierta normalización. Tenemos el tema del petróleo. Parece que Estados Unidos pide liberar parte de esas reservas. Si no se consigue, sí que puede haber una segunda ronda de inflación. ¿Prevés que si no se consigue bajar ese precio? Hoy decía Bank of America que incluso en el segundo trimestre de 2022 se podía llegar a los $117. ¿Hay riesgo de segunda ola inflacionaria si no se consiguen corregir esos efectos de la energía? Bueno, yo creo que hay más problemas en el gas que en el petróleo, ¿no? Evidentemente que el petróleo también hay que vigilarlo, y el tema del gas es más complicado de resolver, ¿no? Porque va asociado a todos los cambios que hay en la transición ecológica, y el gas está siendo un sustitutivo del carbón, y en países como China principalmente, pero también en Alemania y en algunos países europeos como Polonia, pues cumple un papel clave en la transición, y eso ha aumentado la demanda estructural de gas y ahora tiene más problemas, ¿no? Yo creo que el mayor riesgo, y lo están diciendo los bancos centrales, está en que el contagio llegue de las materias primas, donde ya está, a los bienes industriales, donde ya ha llegado, y que eso llegue a los salarios, ¿no? Hay que discriminar en la subida de salarios lo que sería una subida este año normal, como ha dicho la Comisión Europea en sus previsiones, de un aumento de salarios en España del 2% el año que viene. Podría ser algo razonable, incluso bueno, ¿no? Porque estamos normalizando otra vez la subida salarial. Si empezamos a pasar de esos niveles, pues podríamos ver riesgos ahí, ¿no? Yo creo que hay más problemas en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos el mercado de trabajo está mostrando muchos niveles de tensión, ¿no? La población activa no consigue aumentar a niveles prepandemia, el número de ofertas vacantes está en máximos históricos y por encima de la tasa de paro y del nivel de desempleados. Entonces, yo creo que estamos viendo más problemas de inflación en Estados Unidos que en Europa, y por eso también el dólar se está apreciando tanto, anticipando que la subida de tipos y el endurecimiento monetario va a ser mayor allí que en Europa. Deuda pública, comentabas también esa newsletter ayer en máximo, sobre todo la pública. Se recomienda siempre que los bancos centrales sean graduales en esos entornos de incertidumbre. ¿Crees que cumplirán los bancos centrales aquí? Bueno, de momento sí. Además, la deuda pública es muy democrática porque cotiza todos los días en el mercado. Sabemos cuáles son las expectativas de los inversores porque cada día ponen precios a los bonos, y de momento no hay es que no hay ni el mínimo atisbo de miedo a la inflación, ¿no? Sino lo que veríamos es subir muy rápido las tires y las rentabilidades del largo plazo, y las curvas cogerían mucha pendiente, ¿no? O sea, los bancos centrales controlan los tipos a corto hasta 2 años, y los tipos a largo se determinan en el mercado libremente, ¿no? Entonces, si los bancos centrales están desacoplando su política monetaria con las expectativas de inflación de los inversores, lo reflejan las expectativas y la pendiente de la curva. De momento, las curvas están bastante estables. En Estados Unidos han repuntado, o sea que como decíamos allí hay más tensión, pero bueno, estamos viendo el bono a 10 años alemán todavía en menos 0,50 o menos 0,20, en niveles negativos, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún miedo a la
la inflación en Europa, evidentemente, y el miedo en Estados Unidos está muy contenido, ¿no? El problema que tenemos, José, es que las deudas públicas han aumentado mucho y las necesidades de financiación de los estados han aumentado mucho, y los principales compradores en los 2 últimos años han sido los bancos centrales, ¿no? Si esos bancos centrales hacen una retirada de esas compras de deuda muy rápidas, como sucedió con el tapering de la Reserva Federal en 2014, y eso provoca inestabilidad en los mercados, pues podríamos ver crisis de deuda y problemas de financiación de los gobiernos, y eso podría forzar políticas fiscales contractivas y poner en riesgo la recuperación y el ciclo económico, ¿no? De momento no estamos viendo eso, pero evidentemente que es un riesgo. Sí lo estamos viendo en países emergentes, ¿no? Estamos viendo, ayer mismo, bastante tensión en el peso mexicano, está habiendo tensión en el real brasileño, los tipos del 10 años, del bono de 10 años mexicano ayer en dólares han subido ya prácticamente hasta el 8%, o sea que en países emergentes con más problemas de inflación sí estamos viendo ya tensión en los mercados. En Estados Unidos y en Europa de momento no. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Buen día, buen negocio, José Carlos, gracias por atendernos. Un placer, gracias a vosotros.